Mi mamá pagó mi boda de $34 como regalo, pero 2 días después de mi luna de miel me envió una factura. Entonces descubrí su patrón de 20 años y los dejé sin nada. Tengo 28 años, trabajo como ingeniera de software, y lo que mis padres me hicieron 2 días después de mi boda, básicamente terminó con cualquier relación que pudiera haber tenido con ellos. Supongo que debería empezar desde el principio porque esto no fue solo un incidente aislado, ya sabes. Fue más bien la gota que derramó el vaso después de toda una vida de mierda acumulada. Crecí con mi hermana Catherine, que es 4 años mayor que yo, y desde que tengo memoria ella siempre fue la favorita. No estoy exagerando ni siendo dramática, era obvio para todos. Cuando ella quería clases de ballet, las conseguía. Cuando yo pedía lo mismo, mis padres decían que no había presupuesto. Catherine fue a una universidad privada carísima, y ellos pagaron todo, dormitorio incluido y un auto nuevo. Cuando llegó mi turno, me dijeron que había becas disponibles y que debería aplicar, que ellos podían ayudar con algo pero que necesitaba ser más independiente. Tipo, ¿en serio? Tenía 18 años, y básicamente me estaban diciendo que me las arreglara sola, mientras que a Catherine le habían dado todo en bandeja de plata. Para ser honesta, en ese momento no lo procesé como algo tan grave. O sea, estaba enojada, claro, pero pensé que tal vez era porque Catherine era la mayor, o porque mis padres habían tenido más estabilidad financiera cuando ella era joven, no sé, me inventaba excusas en mi cabeza. Me fui de la casa a los 16 para vivir con una amiga porque el ambiente en casa era insoportable. Todo siempre giraba alrededor de Catherine y sus logros, y yo era como un mueble más. Conseguí un trabajo de medio tiempo, terminé la preparatoria, obtuve una beca completa para la universidad, porque mis calificaciones eran excelentes, y básicamente construí mi vida desde cero sin ayuda de nadie. Conocí a Christopher en la universidad, en mi segundo año. Estudiaba ingeniería mecánica, y era, no sé cómo explicarlo, la primera persona que me veía realmente. ¿Me explico? No como la hermana menor de Catherine o como la hija problemática que se fue de casa, sino como Megan. Nos hicimos novios como 6 meses después de conocernos, y desde entonces hemos estado juntos. Él sabía toda mi historia familiar, había visto cómo mis padres me trataban en las pocas reuniones a las que íbamos, y siempre me apoyaba cuando yo tenía dudas de si estaba exagerando las cosas o no. Avancemos a hace como 3 años, Catherine se casó con un tipo que trabaja en finanzas. La boda fue ridículamente lujosa. Tipo, había un presupuesto de no sé cuántos miles de dólares, destino en Europa, todo pagado por mis padres, obviamente. Yo fui dama de honor porque Catherine insistió, aunque nuestra relación nunca había sido muy cercana. Ella siempre fue la estrella, y yo era la que aplaudía desde las sombras. En la boda, mi padre dio un discurso súper emotivo sobre cómo estaba orgulloso de su hija mayor y cómo nada era demasiado para ella. Recuerdo que Christopher me apretó la mano durante todo el discurso porque sabía que me estaba conteniendo para no llorar. Lo que pasó después fue todavía peor. Como un mes después de la boda, Catherine y su esposo compraron una casa, tipo una casa enorme en un vecindario carísimo. Yo pensé que tal vez habían ahorrado mucho o que su esposo ganaba una fortuna, pero luego mi madre me llamó toda emocionada para contarme que ellos les habían dado $400 como regalo de bodas para la casa. $400,000. Leíste bien. Cuando me lo dijo, me quedé literalmente sin palabras. Le pregunté que si estaba bromeando, y ella se rió y dijo, «No, Megan, tu padre y yo queríamos asegurarnos de que Catherine tuviera un buen comienzo en su matrimonio». Colgué el teléfono y lloré, como no había llorado en años. Christopher llegó a casa y me encontró hecha un desastre en el sofá. Le conté, y él estaba igual de furioso que yo. Pero me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, «Megan, tú, no necesitas nada de ellos. Ya construiste tu vida sin su ayuda, y eres increíble. Eso dice más de ti que de ellos». Y tenía razón, pero aún así dolía, ¿sabes? Dolía como el demonio saber que para mis padres, yo simplemente no valía lo mismo que Catherine. Total que como un año después de eso, Christopher me propuso. Fue perfecto, nada ostentoso. Solo nosotros dos en una caminata que hacíamos seguido, con una vista hermosa de la ciudad. Obviamente dije que sí. Cuando se lo conté a mis padres, esperaba una reacción tibia como siempre, pero para mi sorpresa parecían genuinamente contentos. Mi madre hasta lloró un poco, y dijo que estaba feliz por mí. Mi padre me abrazó, y dijo que Christopher era un buen hombre. Tipo, era raro pero agradable. Por primera vez en años sentía que tal vez les importaba aunque sea un poco. Empezamos a planear la boda, y desde el principio Christopher y yo
Estábamos claros en que queríamos algo sencillo y que nosotros mismos pagaríamos. Habíamos ahorrado como $36 entre los dos, y eso era nuestro presupuesto. Nada de destinos exóticos ni salones de lujo, solo una ceremonia bonita con nuestros amigos y familia cercana, una recepción agradable, y ya. Estábamos revisando lugares y haciendo números cuando mi madre llamó y preguntó cuánto estábamos planeando gastar. Le dije que alrededor de $36, y hubo un silencio del otro lado. Luego dijo, Megan, tu padre y yo queremos pagar por tu boda, toda. No queremos que tú y Christopher gasten sus ahorros en esto. Me quedé helada. Le pregunté si estaba segura, y ella dijo que sí, que era lo mínimo que podían hacer, que yo era su hija, y querían darme una boda hermosa. Yo no sabía qué decir. Parte de mí estaba súper emocionada, porque significaba que podríamos usar nuestros ahorros para otras cosas, tal vez un pago inicial para una casa. Y otra parte de mí estaba desconfiada porque, ya sabes, toda mi vida había sido la hija olvidada. Christopher tampoco. Estaba muy convencido, me dijo. ¿Estás segura de que quieres que ellos paguen? ¿Y si hay condiciones o algo? Pero yo quería creer que tal vez, solo tal vez, mis padres finalmente me estaban tratando como trataban a Catherine. Quería creer que las cosas habían cambiado. Así que acepté. Mi madre estaba feliz. Empezó a ayudarme con todos los planes. Iba conmigo a ver lugares, a probar comida, a escoger flores. Era como estar en una realidad alterna donde tenía una madre que realmente se preocupaba por mí. La boda fue hermosa, la verdad. Terminamos gastando como $34 porque mis padres no querían escatimar en nada. El lugar era precioso, la comida deliciosa, había flores por todos lados, un fotógrafo profesional, música en vivo, todo. Mi padre me llevó al altar, y hasta se le salieron unas lágrimas, y mi madre no paró de sonreír en toda la noche. Catherine estaba ahí con su esposo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez podíamos ser una familia normal. Christopher y yo bailamos nuestra canción, y recuerdo pensar, esto es perfecto, finalmente tengo todo lo que quería. La luna de miel fue una semana en una playa, nada lujoso pero perfecto para nosotros. Volvimos a nuestro apartamento completamente felices y relajados, listos para empezar nuestra vida de casados. Eso fue un sábado. El lunes por la mañana, 2 días después de volver, revisé el correo y había un sobre de mis padres. Pensé que tal vez era una tarjeta de felicitaciones o algo así. Lo abrí. Era una factura. Una factura itemizada de absolutamente todo lo que habían gastado en la boda. Cada maldita cosa, el lugar, $12, catering, $8.5, flores, $2.3, fotografía, $4.2, música, $3.8, hasta las invitaciones y los centros de mesa. El total era $34.445.89. En la parte de arriba había una nota escrita a mano de mi padre que decía, Megan, por favor envía un cheque por esta cantidad a nuestra dirección. Esperamos recibirlo en las próximas 2 semanas. Me senté en el piso de la cocina con ese papel en las manos, y no podía procesar lo que estaba viendo. Christopher salió de la ducha y me encontró ahí, leyendo y releyendo esa factura como si fuera a cambiar de alguna forma. Le mostré el papel y él se puso pálido. Dijo, ¿esto es real? ¿Esto es una joda? Pero no lo era. Era completamente real. Mis padres me habían cobrado mi propia boda después de decir que era un regalo. Lloré como no había llorado en toda mi vida. No era ni siquiera por el dinero. O sea, sí, eran $34 que no teníamos planeado gastar, pero era más que eso. Era la humillación, la traición, el darme cuenta de que incluso cuando pensé que finalmente me veían como a Catherine, resulta que no, que todo había sido una mentira. Christopher estaba furioso. Quería llamarlos inmediatamente y decirles de todo, pero yo le pedí que no, que necesitaba tiempo para pensar. Pasé 2 días básicamente en estado de shock. No podía comer, no podía dormir, solo daba vueltas en mi cabeza tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué? ¿Por qué hacerme esto? ¿Por qué no decirme desde el principio que esperaban que les pagara? Al menos hubiera podido tomar una decisión informada. Pero no. Ellos decidieron hacerme creer que era un regalo, y luego mandarme una factura como si fuera una transacción comercial cualquiera. Finalmente, decidí que iba a pagar la factura, pero que después de eso no quería saber nada de ellos, le dije a Christopher, y él me apoyó completamente. Escribimos un cheque por $34.445.89, y junto con el cheque puse una carta.
No era larga, solo decía algo como, aquí está el pago completo de mi boda. Gracias por dejarme saber exactamente qué tan poco valgo para ustedes. No volverán a saber de mí. Mandé el sobre y bloqueé sus números, sus correos, todo. Pensé que eso sería el final, que les pagaría y ellos me dejarían en paz, pero oh no, eso hubiera sido demasiado fácil. Como una semana después, empezaron los mensajes. Primero de mi tía, la hermana de mi madre, diciéndome que era una desagradecida, que mis padres habían hecho tanto por mí, y yo les respondía con frialdad. Luego mi primo, luego otros familiares, que ni siquiera conocía bien, todos básicamente diciéndome la misma mierda, que era horrible, que no valoraba a mis padres, que debería agradecer que me hubieran dado una boda tan linda. Estaba recibiendo como 10 mensajes al día de gente que claramente solo sabía la versión de mis padres. Catherine también me escribió un mensaje largo sobre cómo yo siempre había sido egoísta y cómo mamá y papá estaban devastados. Le respondí con una sola línea: ¿te cobraron los $400 que te dieron? Y me dejó en visto. Bloqueé a todos los que me acosaban y básicamente me aislé de toda mi familia extendida. Como 2 semanas después de mandar el cheque, recibí un correo de mi madre. Lo vi en mi spam porque había bloqueado su dirección principal, pero aparentemente tenía otra. El correo era largo y súper manipulador. Decía que yo había malinterpretado todo, que la factura había sido una lección de vida para enseñarme el valor del dinero y la responsabilidad, que ellos nunca esperaron que les pagara realmente, que habían planeado darme $100 como regalo de bodas, más de lo que le dieron a Catherine considerando la inflación, pero que querían esperar a que yo madurara y aprendiera a apreciar las cosas. Leí ese correo como 5 veces tratando de entender la lógica retorcida detrás de eso. ¿Una lección de vida? ¿En serio? ¿Qué clase de psicópata factura la boda de su hija como lección de vida? Y luego decir que iban a darme más que a Catherine, tipo, ¿esperaban que les creyera eso? El correo terminaba diciendo que el cheque estaba guardado, que no lo habían depositado, y que querían que fuera a su casa para hablar y arreglar las things. Christopher leyó el correo y dijo: es una trampa, no vayas. No les creas nada. Y yo sabía que tenía razón. Pero había una parte de mí, esa parte estúpida que todavía quería tener padres que me quisieran, que pensaba, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente planeaban darme ese dinero? ¿Y yo arruiné todo al reaccionar mal? Pero luego me acordaba de toda mi vida, de cada vez que me hicieron sentir menos que Catherine, de cada promesa rota, y sabía que Christopher tenía razón. Les respondí el correo, básicamente diciéndoles que si nunca quisieron que les pagara entonces, ¿por qué mandar una factura? ¿Por qué poner una fecha límite de 2 semanas? ¿Por qué hacerlo parecer tan serio y oficial? Y que si realmente tenían $100 para darme, ¡qué perfecto! Que me lo transfirieran y después hablábamos. Tipo, si no estás mintiendo entonces demuéstralo, ¿no? Pero obviamente sabía que estaban mintiendo. Lo siguiente que pasó fue todavía más loco. Mi madre respondió como 3 horas después diciendo que, debido a mi actitud y falta de respeto, ya no iban a darme nada, pero que si quería podía depositar el cheque que les había mandado. Literal dijo: el cheque está en tu nombre todavía, puedes depositarlo si necesitas el dinero tan desesperadamente. Era como una prueba o algo así, como si estuvieran esperando a ver qué hacía yo. ¿Y sabes qué? Tomé una foto de ese correo, fui al banco, y deposité el cheque por mi teléfono en ese mismo momento. No iba a darles la satisfacción de verme rechazar el dinero por orgullo. Eran mis $34 que había ganado con mi trabajo, y si ellos querían jugar juegos estúpidos, yo iba a recuperar mi dinero. El cheque se procesó al día siguiente sin problemas. Como 2 días después, un domingo por la mañana, alguien tocaba la puerta de nuestro apartamento como loco. Christopher fue a ver por la mirilla y era Catherine. Estaba gritando desde el pasillo: «Megan, abre la puerta, necesito hablar contigo ahora». No abrimos. Ella siguió ahí como 20 minutos, gritando cosas sobre cómo había arruinado a nuestra familia, cómo mamá estaba llorando todo el tiempo, cómo papá estaba considerando desheredarme. Eventualmente se fue cuando un vecino la amenazó con llamar a seguridad. Esa misma tarde recibí una llamada de un número que no reconocía. Normalmente no contestaba, pero algo me dijo que lo hiciera. Era mi tío, el hermano de mi padre, con quien casi no tenía relación. Me dijo que necesitaba contarme algo, y me preguntó si podía hablar. Le dije que sí. Me contó que hace como 20 años, cuando él se casó, mis padres hicieron exactamente lo mismo con él. Le ofrecieron pagar su boda, él aceptó, y después le mandaron una factura. Cuando él se quejó, ellos le dijeron que era una lección sobre responsabilidad financiera en el matrimonio.
Mi tío me dijo que él cortó contacto con mis padres durante como 10 años después de eso, que eventualmente reconciliaron, pero la relación nunca fue la misma. Me dijo que cuando se enteró de lo que me habían hecho a mí, se sintió horrible por no haberme advertido antes, pero que él pensaba que tal vez habían cambiado con los años. Obviamente, no habían cambiado nada. Era su patrón, su forma de mantener control y de sentirse superiores. Me dijo que hiciera lo que necesitara hacer para estar bien, que no les debía nada a ellos. Después de hablar con mi tío, todo hizo clic. No era solo sobre mí. No era porque yo era menos valiosa que Catherine. Era porque mis padres eran personas tóxicas, que usaban el dinero para manipular y controlar. Catherine nunca había tenido que pagar nada, porque ella siempre había hecho exactamente lo que ellos querían. Nunca cuestionaba nada. Era la hija perfecta y obediente. Yo, en cambio, me fui a los 16, construí mi vida sola, no necesitaba de ellos, y eso les molestaba. La factura no era una lección, era un castigo por ser independiente. Como una semana después de eso, mi padre me dejó un mensaje de voz. Sonaba cansado y dijo que quería hablar conmigo, que las cosas se habían salido de control, y que necesitábamos resolver esto cara a cara. No mencionó nada del dinero o de la factura, solo que quería verme. Le respondí por mensaje de texto, diciéndole que si quería hablar podíamos encontrarnos en un café público. No iba a ir a su casa y no quería que viniera al mío. Nos encontramos un sábado en la tarde en un Starbucks cerca de mi trabajo. Llegó solo. Mi madre no vino. Se veía mal, la verdad, como si no hubiera dormido en días. Se sentó y por unos minutos no dijo nada, solo removía su café. Finalmente habló y dijo que sabía que habían manejado las cosas mal, que la factura había sido idea de mi madre pero que él había estado de acuerdo, y que no habían anticipado que yo reaccionara cortando todo contacto con ellos. Le pregunté directamente si alguna vez planearon darme $100 como decía el correo de mi madre. Se quedó callado por un rato largo, y luego dijo que no, que eso lo había dicho ella en el momento para tratar de arreglar las cosas, pero que nunca había sido el plan real. Le pregunté entonces por qué. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué no simplemente decirme desde el principio que tenía que pagar mi propia boda? Mi padre dijo algo sobre querer que yo aprendiera a no depender de ellos, sobre cómo Catherine había resultado muy dependiente y mimada, y ellos no querían lo mismo para mí. Le dije que eso era una excusa de mierda porque yo nunca había dependido de ellos. Me había ido de casa a los 16 justamente porque no me daban nada. Que la diferencia con Catherine no era que ella era dependiente, era que ellos la favorecían descaradamente, y a mí me trataban como una carga. Se puso a llorar, tipo mi padre llorando en medio de un Starbucks, y dijo que lamentaba todo, que no se había dado cuenta de cuánto daño me había hecho todo esto a lo largo de los años. Sacó un sobre y dijo que ahí estaba un cheque por $34.89, que quería devolvérmelo, que no quería mi dinero. Le dije que no lo quería, que el dinero ya no importaba, que lo que importaba era que después de 28 años finalmente admitía que me habían tratado diferente que a Catherine. Le dije que necesitaba tiempo, que tal vez algún día podríamos tener algún tipo de relación, pero que no iba a ser pronto. Que no iba a perdonar esto fácilmente, solo porque ahora estaba llorando y diciendo las cosas correctas. Se fue del café, dejando el sobre en la mesa. No lo agarré. Dejé que se quedara ahí cuando me fui. Han pasado como 6 meses desde la boda. No he hablado con mis padres desde ese día en el café. Catherine me bloqueó en todo después de que no respondí ninguno de sus mensajes. Mi tío me escribe de vez en cuando para ver cómo estoy, y eso es algo bueno que salió de todo esto. Tipo, finalmente tengo un familiar que entiende. Christopher ha sido increíble en todo esto. Nunca me ha hecho sentir culpable por la decisión de cortar contacto, solo me apoya, y me recuerda que tomé la decisión correcta. A veces me siento culpable, como cuando es el cumpleaños de mi madre, o el Día de Acción de Gracias, y sé que están esperando que aparezca, o que llame, pero luego me acuerdo de la factura, de toda una vida sintiéndome menos que, de cada vez que mis logros no importaban pero los de Catherine eran celebrados, y sé que estoy mejor sin ellos en mi vida. Tal vez algún día las cosas cambien, no sé, pero por ahora, estoy enfocada en construir mi propia familia con Christopher, una donde el amor no venga con condiciones ni facturas escondidas.